sí recibimos a la abogada experta en temas laborales, Beatriz Alba Hart. Muy buenos días, señora Alba. Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad. Explíquenos, por favor, cuáles son los alcances, qué empresas están concernidas en este decreto supremo elaborado por el Ministerio de Trabajo y llamado Promoción del Empleo, que modifica los términos en que se venía practicando la tercerización en las empresas en el Perú. Explíquenos a quiénes alcanza y qué objetivo tiene este decreto supremo. Mira, antes que poder explicar el campo de aplicación de esta norma, poder compartir con la red audiencia el problema de la norma, ¿no? Y es porque la ley de tercerización, la 29245, es una norma que se emite en el marco de las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. Y esta norma lo que busca es, y de manera consensuada, es regular de manera específica la figura de la tercerización de servicios. ¿Qué significa la tercerización de servicios? Significa que la empresa principal le entrega a una tercera empresa especializada alguna de las etapas de su proceso productivo. Todo ha ido funcionando bien porque además esta norma, como les comento, es una norma que es fruto del consenso, porque no solamente estuvieron las representantes de los empleadores, sino también las centrales sindicales para poder aprobar los términos de la misma. Entonces, lo que sucedió es que tuvimos conocimiento de un proyecto de decreto supremo con el que se pretendía modificar una norma, una ley. O sea, tú a través de un decreto supremo no puedes modificar una norma de mayor jerarquía. Hicimos las alertas, igual estuvimos en medios de comunicación explicando que esto no se puede hacer, y entre gallos y medias noches, con desconocimiento del Premier, incumpliendo inclusive las normas propias del Poder Ejecutivo que señalan la necesidad de tener una situación ex ante para poder modificar una norma, o sea, cuáles son los indicadores que te llevan a ti, Ministerio de Trabajo, de Economía, lo que fuese, a hacer una modificación de esta naturaleza. Permítanos, y además, por favor, permítanos, entre tanto, respetar nuestra propia norma de tiempo e ir a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted sobre un tema que es complejo, sobre el que queremos que nos explique para tener claridad. Vamos con los anunciantes y retomamos nuestra entrevista con Beatriz Alba Hart. Nosotros continuamos nuestra conversación con la doctora Beatriz Alba Hart, abogada laboralista y ex viceministra de Trabajo, expresidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, además. Doctora Alba, con respecto a esta norma sobre la tercera... terminando la explicación con Fernando. Sí, por favor, disculpe usted. Sí, adelante. Respecto a la irregularidad de este decreto supremo, porque además de ser inconstitucional, habida cuenta que viola el principio de la legalidad en el sentido que a través de una norma de menor jerarquía tú no puedes modificar una ley, no cumple con las regulaciones propias del Poder Ejecutivo para emitir normas, porque para empezar existe la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas a través de un informe técnico de la viabilidad legal y económica de este decreto supremo, y además no ha cumplido con la obligación de tener la situación ex ante, o sea, cuáles son las circunstancias con indicadores, con data fehaciente que genera que el Ministerio de Trabajo haga esta modificación. Ahora, ¿qué significa en términos reales esta norma? Miren, vamos a poner el caso de minería, que es el más fácil, ¿no? Minería, que además tiene una norma específica y que en verdad no tendría por qué ser tocada esta actividad porque tiene una norma específica, tiene varias etapas, ¿no? Que son su actividad principal: exploración, desarrollo, explotación, beneficio y otras actividades. Entonces yo soy una empresa minera y digo, miren, yo me voy a dedicar a la exploración, nada más, y a ti te entrego el desarrollo, a ti te entrego la explotación, a ti te entrego el beneficio, etcétera. Entonces vienen empresas contratistas muy importantes, ¿no es cierto?, con todo su equipo, con todo su personal, con todo su know-how, a hacer esas etapas de mi negocio. Así ha venido funcionando, y los trabajadores de esas empresas contratistas toman en planilla, tienen todos sus derechos, etcétera. ¿Qué cosa es lo que está buscando este decreto supremo, que está en vigencia y que se han dado un plazo de 180 días para adecuación? Sí. Eso no lo puedes hacer. O sea, esas actividades las tienes que hacer tú directamente. Ahora, entonces, esto, sí. Doctora, a ver, justamente en ese sentido, en cuanto a las consecuencias negativas de esta norma, por ejemplo, ¿a cuántos trabajadores formales podría afectar? ¿A cuántas empresas? ¿Cuál sería el prejuicio económico para las empresas? ¿Qué tipo de sobrecostos podría generar?
Sí, claro, mira, más o menos, de acuerdo a la información del mismo Ministerio de Trabajo, estaríamos hablando aproximadamente del 7% del empleo formal, o sea, alrededor de 200.000 trabajadores a nivel nacional y más de 2.000 empresas en el registro de contratistas mineras y 1.500 en el registro de contratistas generales que tiene el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de más de 3.000 empresas que ya no tendrían razón de ser, sin perjuicio de considerar a todas las empresas comunales y locales que se gestan justamente en el marco del cumplimiento de compromisos de las políticas de responsabilidad social de las empresas extractivas en general. Entonces, acá no hay una visión país para poder emitir normas de esta naturaleza. O sea, si la ministra Betsy Chávez considera que la tercerización tiene que revisarse, perfecto, que se revise en el seno del Consejo Nacional de Trabajo o que los proyectos de ley de ella como congresista, que son los que ahora se han convertido en decreto supremo, los debate en el Congreso, porque esta es una modificación trascendental para la economía de nuestro país, pero no que lo saque vía un decreto supremo transgrediendo todas las normas constitucionales, porque no solamente es el principio de la legalidad, sino también tienes el principio de la seguridad jurídica, porque tú con normas posteriores no puedes modificar contratos en giro. Entonces, hay una serie de irregularidades que tiene la emisión de este decreto supremo que no hacen más que, de alguna forma, cumplir la agenda personal de la ministra de Trabajo, sin tener en cuenta el impacto económico. Alba, que hay un tema de procedimiento que usted ha explicado, y un tema de fondo, que es el impacto sobre las empresas. Ahora, curiosamente, la señora ministra dice que esta ley se va a aplicar solo al sector público. ¿Puede afirmar eso a partir del tenor de este decreto supremo? No, cuando hicimos las alertas y estábamos en la etapa de proyecto de decreto supremo, pero que lo conocimos, efectivamente, ella señaló que no teníamos por qué preocuparnos porque era una norma para el sector público. Señores, ni el proyecto decía el campo de aplicación es sector público, ni el proyecto ya publicado. O sea, este es un proyecto que se aplica a todo el régimen laboral de la actividad privada. Y es por eso también que el MEF le dice, este proyecto no puede salir. ¿Por qué? Porque obviamente sí están consideradas las empresas del Estado que se sujetan al régimen laboral de la actividad privada. Vamos a Sedapal. Sedapal tiene toda su actividad tercerizada. Los que hacen el mantenimiento de los pozos de agua, de las bombas, de las redes de agua, todos son terceros. Y entonces acá el tema es, ¿cuál es la inequidad? O sea, ¿a qué se refieren cuando hablan de que no hay igualdad de trato? Porque para poder decir no hay igualdad de trato quiere decir que hay espejo, es decir, Sedapal también tiene que tener en su planilla especialistas en mantenimiento de bombas. No hay, porque todo lo tienen tercerizado, por lo tanto, ¿cómo puedes tú decir que no hay igualdad de trato? O sea, hizo por ejemplo en minería, ¿no? Si en minería yo le encargo la explotación a la empresa A, quiere decir que yo en mi planilla no tengo a maestro perforista, a asistente perforista, yo no tengo esas categorías laborales porque se las había entregado a un tercero. La pregunta es, ¿dónde está el espejo? O sea, ¿por qué yo digo que hay inequidad? ¿Por qué yo digo que el trabajador de la empresa principal gana más que el trabajador de la contratista si el trabajador de la empresa principal, al tercerizar esa actividad, no tiene esos puestos de trabajo en su planilla? Entonces, acá hay de alguna forma, una falta de sustento técnico para hacer una modificación legislativa de esta naturaleza. Entiendo, doctora, que, muy buenos días, entiendo que también el espíritu de este decreto era o es evitar los abusos que sí se dan, o sea, eso es una realidad. En todo caso, para evitar esos abusos, ¿qué otra salida se podía tener? Mira, cuando existen abusos, porque abusos siempre van a dar, o sea, empecemos por la informalidad, ¿correcto? ¿Qué mayor abuso en el cumplimiento de los derechos laborales que la informalidad en nuestro país, que está superando el 80% luego de la pandemia? Tenemos, señores, la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Si consideran que existe irregularidades, que existen casos en donde no hay cumplimiento de la norma, no se cambia la norma. Lo que se hace es que la norma se aplique. O sea, para eso existe una fiscalización laboral. Entonces, tendría que aplicarse la fiscalización para que se pueda multar y tomar las medidas que correspondan, porque ya hoy, con la rigidez que tiene la tercerización, y no hablo del decreto supremo, sino hablo de la 29245,
ya existen las reglas de juego. Y si hay alguna empresa que no cumple con esas reglas de juego, pues SUNAFIL tiene que actuar, tendrá que multar y tendrá que laboralizar esas relaciones laborales, que significa que la empresa principal los asume en su planilla. Pero no ir por el lado facilista, decir, ay, bueno, yo creo, porque es así, yo creo que no se cumple, yo creo que hay vulneración de derechos laborales. Entonces, como yo creo, cambio la norma. Así no es. Tiene que haber data fehaciente. Hemos comprendido su punto de vista, nos ha sobre todo sorprendido que hayan sido inicialmente proyectos de ley elaborados por la que hoy es ministra de Trabajo, que una vez en el ministerio los ha convertido en un decreto supremo, es una norma de menor rango. Y hemos comprendido los temas de fondo, la afectación a las empresas y a la reactivación económica. Esperemos que nos conteste la ministra, que nos explique su punto de vista sobre este decreto supremo que altera las condiciones de la tercerización laboral en nuestro país. Muy buenos días, señora Beatriz Alba. Gracias por su presencia en RPP. Mabel, Carlos, llegamos al fin de nuestro programa por hoy. Más adelante tenemos Consejo de Ministros. Veremos la Asamblea General de la ONU, que va a estar comenzando en estos instantes a las 10. Trataremos de saber lo que es la posición peruana exacta ahí y daremos cuenta de todo eso sin duda mañana. Que tengan muy buenos días. Gracias por su sintonía y sigan con RPP. Ya viene inmediatamente después titulares de la hora y encendidos